votos. Vamos a continuar con la agenda de contextos y es tiempo de escuchar a nuestro amigo Arturo González, periodista, pero además tú has puesto siempre un hincapié y un esfuerzo muy grande de hacer los análisis de lo que pasa en el mundo y luego aterrizarlo de cómo nos afecta a nivel patria. Entonces, qué bueno que nos puedes platicar de esto. ¿Cómo ves las cosas en función de la elección de Estados Unidos? Buenos días, Marcela. Manuel, buenos días al auditorio. Encantado de estar. Arturo, buen día. Ya te extrañábamos por acá, ¿eh? Ya pronto Muy ya bien. estamos. Bueno, pues una elección de infarto en el peor de los escenarios que se puede imaginar, que era la indefinición. No hay todavía presidente de los Estados Unidos y este era uno de los escenarios que se tenía proyectado. Era el escenario más complejo en el que el voto por correo iba a generar en algunos estados una diferencia, y lo estamos viendo precisamente en los estados del norte, del famoso cinturón de óxido, en Michigan, principalmente en Wisconsin, donde ayer todavía Donald Trump se encontraba al frente en estos dos estados, incluyendo también Pensilvania, un tercer estado importante. Y hoy la situación no es tan clara. Wisconsin hoy tiene ventaja a Joe Biden, por una mínima ventaja, pero habla de que le ha dado la vuelta, y lo que quiere decir es que el voto por correo se está contando después que el voto presencial. En el caso de Michigan, después de casi tener una ventaja del 10%, hoy la ventaja de Donald Trump es menos del 1%. Lo cual habla también de una posibilidad de una voltereta ahí en Michigan. Y con Arizona y Nevada, que los tiene ya prácticamente en la bolsa Joe Biden, pues le estaría dando los 270 votos. Sin embargo, y ahí viene el principal problema, Donald Trump ya está señalando, y desde ayer en la noche lo hizo, poco después de que Joe Biden saliera a mostrar confianza de que él esperaba que fueran a ganar, que tuvieran paciencia. Donald Trump dice, estamos arriba, ganamos, pero nos quieren arrebatar la elección. Y esto nos habla de que evidentemente se puede judicializar y que Donald Trump va a pelear en los tribunales, en la Suprema Corte, esta elección. Yo creo que primero se van a ir a las cortes estatales y luego se van a ir a la Suprema Corte para revisar quién es el ganador de la elección. ¿Cuál es el tema aquí? Todo tiene que ver con la diferencia que se puede dar. El triunfo por la mínima diferencia, dadas las condiciones de la elección en Estados Unidos, es 278. 270 votos electorales por 268 votos del otro candidato. Esa es la mínima diferencia. Incluso puede dar hasta un empate, lo cual sería algo inédito, ¿no? Pero bueno, hay varios factores interesantes que nos permiten analizar ya esta elección, y uno de ellos es que es la elección con mayor participación en 120 años en los Estados Unidos. Y el hecho de que esté ocurriendo este nivel de participación con este nivel de polarización nos habla, es una radiografía de la situación política de los Estados Unidos. Nuevamente, también hay que decirlo, las encuestas se equivocaron. La mayoría de las encuestas le daba un 10% de ventaja, entre 5 y 10% de ventaja a Joe Biden, lo cual se pensaba iba a ser algo de alguna forma holgada o un poco más clara de lo que se está dando ahora. Y bueno, las encuestas vuelven a fallar. La probabilidad de que ganara Donald Trump era alrededor del 10%, 10-15%. Joe Biden estaba entre 85 y 90. Y bueno, las cosas no se dieron así. Y lo que habla también es que nuevamente el aparato electoral de Donald Trump ha sido muy preciso en el manejo de la estructura para tratar de ganar de forma estratégica esos estados o pelear esos estados en donde puede mantener cierta ventaja. El tema es que parece que no le alcanza, y todo indica que si se da la vuelta en Michigan, sería suficiente para que Joe Biden se declarara ganador.
con Oye, los 270 votos. Arturo, y esto que dices de las encuestas que volvieron a fallar, sí, efectivamente, la mayoría pronosticaba un triunfo holgado para Joe Biden, pero también en 2016 algunas encuestas cuando mucho le daban a Donald Trump un 20% de probabilidad de triunfo. Y sin embargo, bueno, ya conocemos esa historia. ¿Por qué? ¿Por qué han fallado por tan amplio margen esos pronósticos? Bueno, yo creo que todo tiene que ver con la conformación de la elección en Estados Unidos. Es decir, una cosa es medir el voto popular, ¿no? Y que en donde evidentemente Joe Biden está por arriba de Donald Trump en términos generales. Creo que le saca alrededor de 2 millones de votos, más o menos. Sí, son un poco más de 2 millones de votos Joe Biden por encima de Donald Trump. Sí. Pero el tema es la composición de los colegios electorales, o sea, que es al final el que termina dándole de forma indirecta el triunfo al candidato. Y es ahí en donde no cuadran luego muchas de las encuestas, ¿no? Sí, lo comentamos también un poquito más temprano. Obviamente en 2016, pues el voto popular le favoreció mayoritariamente a Hillary Clinton. Sí, por 3 millones de votos, más o menos. Hoy Biden anda arriba 2.600.000 votos aproximadamente. 50.1% de la votación la tiene hoy Joe Biden contra 48.2%. Pero aún así no está decidido, insisto, por el tema de lo estratégico que son algunos estados, por el número de votos electorales y por los cambios que pueda haber en cada uno de esos estados. Es decir, hay que recordar que la elección no la decide el voto popular. El colegio electoral. Claro. La decide el colegio electoral, salvo 2 estados en donde sí se divide el voto por distrito, como es el caso de Maine y de Nebraska, donde, por cierto, Maine, uno de los distritos ya lo tiene Biden, y en Nebraska uno de los 3 distritos ya lo tiene Biden también, los otros 2 están con Donald Trump. Entonces, es por eso que es tan complejo luego saber cuál es el resultado, con todo y que la intención del voto se manifieste a favor de cierto candidato. Luego también puede haber ahí voto oculto. Mucha gente, ante el clima adverso en cierta opinión pública contra Donald Trump, pues mucha gente decide no manifestar en las encuestas su voto hacia Donald Trump, y eso hace que se decante en las encuestas a favor de Joe Biden, quien parece ser como el candidato más adecuado, políticamente correcto, ¿no? Sí. El que menos problemas le genera a la gente declarar abiertamente que van a favor de él, ¿no? Oye, Arturo, a ver, escuché una reflexión que me gustaría ponerla en la mesa y platicar un poco al respecto. O sea, esta popularidad de la que goza todavía Trump, a pesar de los pesares y de acuerdo a las filias y las fobias que genera este personaje, están hablando de una necesidad de presidentes populistas. Está hablando que la democracia está entrando a un terreno insospechado, que no nos habíamos dado cuenta que había esta posibilidad de que nuestro pueblo bueno, por ejemplo, o el pueblo de Estados Unidos se equivoque. Bueno, o sea, yo creo que tendríamos que partir de la idea de que Estados Unidos es muchos países dentro de un solo país. Es decir, la realidad de, por ejemplo, Nueva York es muy distinta a la realidad de Oklahoma, o a la realidad de Arkansas, o a la realidad de Montana. O sea, son países que, si uno los ve, aunque están en el mismo país y cada uno genera ciertos simbolismos de lo que es Estados Unidos, ¿no? El medio oeste norteamericano, la costa este estadounidense, tienen realidades muy diferentes. Y desde la composición étnica, la composición religiosa, el nivel de estudios, el nivel socioeconómico, todo eso son variantes muy importantes dentro de Estados Unidos. E incluso podríamos decir, porque se habla mucho y erróneamente, yo he usado el término y tal vez hoy nos estamos dando cuenta de lo erróneo de usar el término, el voto latino en Estados Unidos, pues no hay un solo voto latino, es evidente. O sea, el voto latino de Florida votó a favor de Donald Trump. El voto latino de California es otra cosa. Es decir, estamos ante un país que está fragmentado en muchos sentidos, socialmente hablando, económicamente, políticamente, religiosamente. Es decir, hay todo un factor, toda una serie de factores que nos hacen pensar que
la realidad de Estados Unidos es mucho más compleja de lo que luego vemos nosotros acá. Y esto, evidentemente, lo ha entendido Donald Trump. Y Donald Trump le ha hablado a un sector de la población que en los últimos 30, 40 años se ha sentido relegada de las decisiones que se han tomado en el establishment, digamos, en el establishment que gobernó Estados Unidos, los demócratas y los republicanos, en Washington, bajo un lineamiento pues con cierto aire de liberalismo económico, proglobalización, con cierto progresismo, etcétera, y que se sintieron relegados a la hora de ver perder sus empleos, de ver disminuir su nivel de vida, y Donald Trump le ha hablado a esta población, que sigue siendo de peso muy importante, y esa es la población que se ha movilizado abiertamente a favor de Donald Trump y que probablemente le vaya a comprar a Donald Trump el discurso del fraude, ¿no? En el sentido de que sienten que Donald Trump es el candidato que está en contra de ese establishment que durante décadas los abandonaron. Se hablaba que, por ejemplo, en Florida, el discurso que Trump ha venido pronunciando como candidato, buscando la reelección, es que estaría llegando un socialista a la Casa Blanca en caso de que Biden pues resultara ganador. Y que esto hizo mucho mella, sobre todo en la población cubana, que es amplia, vasta, en ese estado. ¿Te parece a ti que haya fundamento para calificar a Biden de socialista? Por supuesto que no. Pero es un recurso retórico de parte de Donald Trump, que sabe que pega en Florida, donde hay un exilio cubano muy importante, que evidentemente salió de Cuba huyendo del socialismo, huyendo de los Castro y del régimen castrista, ¿no? Obviamente que a este público le habla Donald Trump. Pero, ojo, o sea, cuidemos que en Estados Unidos no haya socialismo. Y es uno de los argumentos y de las digamos, de las artimañas que ha utilizado Donald Trump en términos retóricos para golpear a Joe Biden, entre otras, no nada más es esa, porque también ha utilizado, por ejemplo, el tema de la corrupción, acusando directamente al hijo de Joe Biden, Hunter Biden, de tener ciertos negocios con Ucrania, o cosas ahí turbias, y otras cosas que también ya de forma mucho más fuerte se ha venido manejando en contra de Joe Biden, por ejemplo, las acusaciones de presuntos abusos o de pedofilia y cosas de estas, que luego no lo dice directamente Donald Trump, pero sí sus militantes, sus simpatizantes, lo han venido distribuyendo ampliamente en redes sociales, también sin ningún fundamento. Entonces, en el plano de la retórica, la guerra sucia ha estado a todo lo que da. Y una de las cosas ha sido precisamente el acusar a Joe Biden de ser un candidato socialista. Y esto obviamente no tiene sentido porque pues, si algo Joe Biden pertenece precisamente a ese establishment demócrata de toda la vida que maneja una postura moderada que ciertamente para tratar de granjearse el favor o el voto de algunos sectores, pues ha cedido en la agenda del ala más izquierdista de los demócratas en Estados Unidos, que ojo también, o sea, hay que entenderlos, el ala izquierdista de los demócratas de Estados Unidos en cualquier otro país sería el centro, o no creo que se pudiera considerar también muy izquierdista que digamos, ¿no? Entonces no creo que haya fundamento para ese señalamiento, sin embargo le funciona a Donald Trump y le ha funcionado en Florida. Ojo, y gana Florida con un margen de creo que el 3%, o sea, tampoco fue muy holgado, ¿eh? Claro. Mira, ahora, es un triunfo importante porque es uno de los estados más importantes por el número de votos electorales y por el simbolismo que representa, ¿no? Ahora, Arturo, esto que apuntabas del voto latino, que no hay un voto latino, porque efectivamente sí es diferente el de Florida que el de California, ¿no? Y el de otros estados. Me gustaría apuntar rápidamente un fragmento de la columna de la doctora Eunice Rendón, que lo tituló para Reforma Voto Latino y que justamente hace referencia a ello. Dice, debemos entender que la comunidad hispana no es un bloque único y homogéneo.
Importa su historia, contexto, situación personal y familiar, y si son de primera, segunda o tercera generación. Claro. También tanto algunos connacionales que se sienten estables en la Unión Americana y prefieren que no ingresen más migrantes, como la mayoría de los cubanos y venezolanos por la situación política de sus países de origen, están a favor de Trump. Por ello, Florida, estado bisagra y uno de los de mayor peso electoral en el que los latinos representan el 20% de los votantes, muestra, como en 2016, una tendencia muy reñida. Las preocupaciones más importantes manifestadas por los latinos de cara a las elecciones son la economía, la salud, el COVID, el racismo y la migración como quinta prioridad. Sin embargo, todas las inquietudes se relacionan de alguna u otra forma con las políticas antiinmigrantes y el impacto de la pandemia en la población latina. En ese sentido, desde antes de las elecciones, Arturo, se había dicho de que no necesariamente ni a los mexicanos ni a los latinos les iría mejor con Biden. ¿Tú cómo lo ves, más allá de todo lo que ya se ha analizado y se conoce de las políticas exteriores que puede implementar Trump si se reelige o Biden si llega a la Casa Blanca? Sí, y es que creo que el análisis que citas es muy certero. O sea, la realidad de la población hispana, que más allá del origen no tienen luego mucha relación, es lo que va determinando las filias y fobias, ¿no? No es lo mismo para el grupo de población que depende del DACA, por ejemplo, de este acuerdo migratorio de residencia, que para el grupo de población que ya está muy afincado en los Estados Unidos. O sea, las realidades son completamente diferentes. Uno está en una situación más vulnerable, los que dependen del DACA, por ejemplo, y que a lo mejor pueden ver en los demócratas su tabla de salvación para quedarse en los Estados Unidos, contra un Donald Trump que dice, no, yo no quiero el DACA y que se regresen ya a sus países de origen, ¿no? Por ejemplo. Pero para un sector de la población que ya está muy afincado en los Estados Unidos, pues pueden ver a Donald Trump como un que les favorezca, pues, en el sentido de que va a defender sus intereses frente a nuevos inmigrantes, por ejemplo, ¿no? Incluso dentro de las propias familias hispanas hay división. O sea, conozco una familia en Los Ángeles en donde hay partidarios de Joe Biden y hay partidarios de Donald Trump, ¿no? Y depende ahí también mucho de la edad, depende mucho de la visión que tengan de qué es lo que estén comprando el discurso de cada uno de los dos candidatos. Vamos, es una realidad muy compleja. El voto hispano está en función de su vulnerabilidad, en función de su realidad específica del estado en donde radican, y eso es lo que termina incidiendo para decantar hacia un lado o hacia otro, ¿no? Ajá. Oye, Arturo, déjame interrumpirte porque luego el tiempo nos gana. Sí te quiero preguntar de manera muy específica, ¿qué le conviene a México? Digo, en una visión, por supuesto, reduccionista, a su máxima expresión, pensando nada más de una manera total y absolutamente egoísta en el país. Bueno, pero además, como se ha dicho siempre, somos el traspatio el patio de atrás de la Unión Americana. Y entonces, en ese sentido, pues siempre estamos por lo menos atentos, ya no digo vigilantes constantes, porque por ejemplo con esto del Tratado del Agua nos sorprendió a todos. A ver, ¿qué favorece la relación bilateral? ¿Qué favorece la economía? Que creo que es un punto bien importante. Yo creo que más allá de Biden o Trump, pero bueno, va a estar la respuesta implícita, lo que favorece a México es la certidumbre. Es decir, tener certidumbre en la relación bilateral, algo que ha sido muy difícil construir con Donald Trump, por más que el actual presidente diga que se lleva muy bien con Donald Trump y que hay comunión de intereses, etcétera. Lo cierto es que no hay certidumbre en la relación, porque Donald Trump así opera. Donald Trump un día dice una cosa, al día siguiente dice otra y genera un caos para sacar provecho de sus relaciones. No es difícil tener una relación ganar-ganar con Donald Trump. El más claro ejemplo es el TEMEC, ¿no? En donde terminamos aplaudiendo un tratado porque no fue tan duro como lo esperábamos. O sea, así. Se cansó Donald Trump de decir que el Tratado de Libre Comercio anterior era malísimo, que era un robo para Estados Unidos y que no le iba a permitir más, etcétera, etcétera.
y pensamos que iba a venir con todo en un nuevo tratado o que nos iba a dejar sin tratado, lo cual iba a hacer tronar a muchas empresas en México que dependen de la exportación hacia Estados Unidos. Y al final terminamos aplaudiendo un tratado que no es mejor, pero que no es tan peor como se esperaba, Ya, ¿no? claro. Entonces, aquí el tema ¿qué es lo que le beneficia a México? Tener certidumbre. Y en ese tenor, a lo mejor los demócratas luego no han sido tan abiertamente pro México, tampoco, porque tampoco hay sido, por ejemplo, Barack Obama no fue un presidente abocado a la Bueno, nada más hay que ver la cantidad de deportaciones que hubo en el tiempo de Obama para darnos cuenta. Sí, que ese es un aspecto, Marcela, el tema migratorio, pero hay muchos otros temas. El tema de seguridad, el tema comercial, hay otros elementos de la ecuación que luego perdemos de vista, no solo es el migratorio. Ya, ¿sí? claro. Pero sí hay un tema importante que es el tema de la certidumbre. Es decir, poder construir una relación con certidumbre a mediano y largo plazo, o al plazo que alcanza el periodo de Estados Unidos. El tema es que con Donald Trump es muy impredecible, y luego a veces parece decirte una cosa y al día siguiente ya está diciendo otra y está golpeando a México y está usándolo de piñata, etcétera, claro, y acusándolo de no sé cuántas cosas. Entonces, es muy difícil negociar con alguien así. Entonces, ¿qué es lo que beneficia a México? Pues una relación con certidumbre. Bien. Y creo que en este momento quien puede ofrecer más certidumbre a la relación es, contrario a lo que pensaría el presidente Andrés Manuel, es Joe Biden. Y ahora, hay que ver que con Joe Biden, si logra ganar Joe Biden, si se confirma su triunfo, la ventaja que tiene ahorita, pues tendría que empezar de cero. Claro, México a tejer la relación. Exactamente, porque con quien ha tejido la relación hasta ahorita es con Trump. Donald Trump. Sí. Oye, nada más, en el imaginario de la división que ha venido haciendo el presidente entre fifís y chairos, ¿quiénes serían los fifís y quiénes serían los chairos en Estados Unidos? Pues quién sabe, porque luego se acusan ahí entre todos ellos, ¿no? Sí, no, bueno, o sea, son tan chairos los Trump como los más radicales de los demócratas, ¿no? Que dicen que ya están afuera de la Casa Blanca esperando a que Donald Trump se vaya. Muy bien. Pues muchísimas gracias, Arturo. De verdad, qué falta haces. Ojalá que ya muy pronto te puedas reincorporar al 100%. Gracias. Muchísimas gracias. Te mandamos un abrazo y nuestros deseos de recuperación pronta. Muchas gracias. Y antes de irnos a la pausa comercial, saludar desde aquí a Rodolfo Saucedo, que nos está escuchando desde Los Ángeles. Ah, muy bien. Y dice aquí, motivándome para irme a trabajar. Rodolfo, echarle todas las ganas y muchas gracias por escucharnos. Sí, y sabemos por qué nos escucha también. Muy bien, correcto. Pues le mandamos un gran saludo. Y también algunos comentarios que tienen que ver con la votación en Estados Unidos de gente que nos escucha. Bueno, ya le estaremos dando salida porque luego nos gana el tiempo. Vamos a la pausa, son las 8:08, 13 grados, ya volvemos. Contextos.